Hola amigos. La locura total ya se ha destapado definitivamente. Desde el frente todo indica que la OTAN ya ha comenzado la contraofensiva, y hablan de que entrarán hasta con aproximadamente 880 tanques de la OTAN a recuperar los territorios ocupados por el ejército ruso. En la parte civil las autoridades polacas irrumpieron en un edificio escolar ubicado en el territorio de la embajada rusa. Esta mañana en Varsovia, hubo un incidente durante el cual representantes de la oficina del alcalde, acompañados por la policía, irrumpieron en un edificio escolar ubicado en el territorio de la embajada rusa. Según fuentes locales, el sábado por la mañana, representantes de la oficina del alcalde, acompañados por la policía, así como representantes de la embajada, incluido el ministro consejero Andrei Ordaz, llegaron el sábado por la mañana al edificio de la escuela en la calle Kielecka en Varsovia. El representante de la alcaldía exigió abrir el portón, pero se lo negaron. En respuesta a esto, el ministro consejero Andrei Ordaz afirmó que la parte rusa considera ilegales todas las decisiones sobre la incautación del edificio y advirtió sobre los pasos diplomáticos recíprocos. A pesar de la negativa, servicios especialmente invitados comenzaron a romper la reja en las puertas de la escuela. Después de un tiempo, lo consiguieron y entraron en el edificio. Luego las autoridades polacas bloquearon las puertas de la escuela con un candado y una cadena para evitar la sustracción de propiedad. Además de los representantes de la oficina del alcalde y la policía, solo se permitió la entrada a los terrenos de la escuela a diplomáticos. Las autoridades polacas dieron hasta las 19:00, hora de Moscú, al personal de la escuela en la embajada de Rusia en Varsovia para abandonar el edificio. Cabe señalar que este incidente ocurrió en el contexto de las crecientes tensiones entre Rusia y Polonia. Los expertos temen que tales acciones por parte de las autoridades polacas puedan conducir a un mayor deterioro de la situación y al agravamiento de las relaciones internacionales. Por su parte Estados Unidos está instalando en varios puntos de Ucrania sensores para detectar explosiones nucleares, así como los índices de radioactividad en el ambiente. Algo muy sospechoso, sobre todo pensando en que la OTAN ya ha introducido en Ucrania munición de uranio empobrecido, algo que ignoro si lo detectarán esos sensores. Y hoy Zelensky anunció la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Crimea. El ejército ucraniano tiene la intención de establecer el control sobre la península de Crimea, expulsando al ejército ruso de allí. Así lo afirmó el jefe de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según él, Kiev podrá llevar a cabo una contraofensiva exitosa si Occidente continúa brindando asistencia financiera y militar. Agregó que la lucha podría prolongarse durante décadas. Zelensky confirmó que Ucrania estaba planeando un contraataque, especificando que, según él, sería capaz de repeler a las fuerzas rusas, así como tomar el control de Crimea, dijo en un material la publicación finlandesa ILE. Anteriormente, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, habló sobre la preparación del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania para una operación ofensiva. Señaló que los soldados ucranianos están dominando el equipo de la OTAN para su uso activo en futuras batallas. Según explicó el jefe del departamento, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania designará la fecha y el lugar del inicio de la contraofensiva. El caso es que hoy Ucrania ha lanzado un ataque contra Crimea. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Crimea con 6 drones, 4 drones fueron derribados, pero otros 2 drones alcanzaron una instalación de almacenamiento de petróleo en la bahía de Sebastopol. Esta información la dan los periodistas de Tiro. Todavía se desconoce desde dónde se llevó a cabo exactamente el ataque a Sebastopol. Sin embargo, aparentemente, los drones se lanzaron desde el territorio de la región de Odesa. Como consecuencia del ataque de los drones, al menos un tanque con productos petrolíferos resultó alcanzado, lo que provocó un grave incendio, que aún no ha sido neutralizado, aunque en el lugar operan decenas de unidades de equipos especiales, entre ellos de aviación y un tren de bomberos. Es de destacar que durante esas horas, un dron de la OTAN de gran altura estaba operando en el espacio aéreo rumano, lo que bien podría corregir el ataque de los drones ucranianos.
Sin embargo, lo que más preocupa es que las Fuerzas Armadas de Ucrania, al amparo de un incendio, puedan intentar llevar a cabo un nuevo ataque contra Crimea, lo que requiere mayores medidas de seguridad. También un dron fue descubierto en el territorio de la central nuclear de Smolensk por accidente. Aparentemente, el dron fue suprimido por el complejo de guerra electrónica. Por el momento, los expertos están estudiando el hallazgo. Según periodistas del canal Astre Telegram, el vehículo aéreo no tripulado era de tamaño pequeño y no portaba explosivos. Sin embargo, el vehículo aéreo no tripulado estaba equipado con una cámara de vídeo que bien podría filmar el territorio, que dada la situación actual es una grave amenaza potencial. Según los periodistas, el dron probablemente pertenece a uno de los vecinos del lugar, pero aún no se ha aclarado quién exactamente, así como los motivos del vuelo de un vehículo aéreo no tripulado sobre el territorio de la instalación estratégica del país. El político Sergei Markov habló sobre la explosión de un depósito de petróleo en Sebastopol. Dijo, Harbinger of the Apocalypse, que traducido viene a decir que esto es un mensaje del apocalipsis. Estados Unidos, utilizando vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, atacó la bahía cosaca de Sebastopol, y voló un depósito de petróleo. Ahora estas llamas parecen un presagio del apocalipsis, escribió el experto político en su canal de Telegram. Por su parte Zelensky sobre el incendio en el depósito de petróleo en Sebastopol, dijo que esto es solo el comienzo, habrá más. Y el presidente de Ucrania amenazó al ejército ruso diciendo que habría más casos como el incendio en el depósito de petróleo en Sebastopol. Por parte de Rusia ya ha contestado Dmitry Medvedev, que respondió con dureza a las palabras de Zelensky sobre el regreso de Crimea y ha dicho que el régimen nazi será destruido. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, reaccionó a la declaración del presidente ucraniano Vladimir Zelensky, de que el momento de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania depende del suministro de armas por parte de Occidente y que el objetivo de la ofensiva es, entre otras cosas, el regreso de la península de Crimea. Se ha expresado en términos muy duros sobre los siguientes puntos de Zelensky, resumidos en 4 puntos por el propio Zelensky. 1. Dar más armas para que haya menos bajas. 2. Vamos a devolver Crimea. 3. Es mejor apoyar a Ucrania ahora, para no aumentar el riesgo de una tercera guerra mundial. Y 4. La guerra puede durar décadas. ¿Qué es esto? ¿Pesimismo contradictorio de la conciencia empapada de drogas? ¿Delirio de incertidumbre? ¿Presión sobre sus benefactores? ¿Paranoia persistente general?, dijo Dmitry Medvedev. Indudablemente, será todo esto junto, pero no subestimes ni siquiera las actuaciones delirantes. También es un manifiesto histérico del régimen de Kiev para consolidar la élite nazi, mantener la moral de las tropas, y recibir nuevos apoyos de sus patrocinadores de la OTAN. Y la respuesta solo puede ser: 1. Destrucción masiva de personal y equipo militar utilizado por el régimen nazi durante la contraofensiva, con la imposición de la máxima derrota militar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. 2. La derrota completa del enemigo y el derrocamiento definitivo del régimen nazi en Kiev, con su completa desmilitarización en todo el territorio de la antigua Ucrania. Y 3. La implementación de actos de retribución contra figuras clave del régimen nazi, independientemente de su ubicación y sin estatuto de limitaciones. De lo contrario, no se calmarán, las tonterías de los drogadictos pueden convertirse en realidad, y la guerra se prolongará durante mucho tiempo. Nuestro país no necesita esto, escribió Medvedev en su canal de Telegram. Por su parte, la senadora de Crimea, Olga Kovitidi, ha dicho que hay que neutralizar Odesa como base militar. El Consejo de la Federación exige una respuesta dura por el ataque a Sebastopol. Sobre el ataque en Sebastopol, y el incendio del depósito de petróleo en Kosagbay, dice que ya no tenemos tiempo para bailes lentos. Lo que sucedió requiere una decisión, y una acción recíproca y dura. Todas las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Odesa deben ser destruidas,
escribió Kovitudi en su canal de Telegram. En su opinión, se debe tomar una decisión estratégica para neutralizar Odessa como base militar de Ucrania. También se ha detectado algo muy inusual y sospechoso: 4 bombarderos estratégicos B-2A, estadounidenses, fueron avistados sobre Fort Lauderdale en Florida, y 4 aviones más volaron detrás de ellos. ¿Cómo podemos observar la situación si está tensando al máximo, ya que también la actividad de la quinta columna dentro de Rusia ha sido activada con virulencia? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.